El bien contra el mal, la ley contra el caos, fuerzas misteriosas opuestas unas a otras. Pero, ¿cómo definimos entre lo bueno y lo malo? ¿Qué vemos como ley y qué vemos como el verdadero caos? Bienvenido, aventurero. Yo soy Job y estamos aquí, sí, aquí, para hablar sobre los juegos de rol. El día de hoy hablaremos sobre los famosos o infames alineamientos. ¿Sirven de algo? ¿No sirven de nada? ¿Qué son realmente y de dónde provienen? Y en octubre tendremos una transmisión especial con un nuevo sorteo, así que estén atentos al Instagram y a la Posada del Aventurero en Facebook. Y también suscríbanse a este canal. Los alineamientos, según la Wikipedia, es una categorización, entre comillas, de la ética y la moral a perspectiva de los personajes jugables, NPCs o monstruos y sociedades. Esto causa mucha controversia. Mucha gente considera que son inútiles porque limitan a los jugadores, los encadena perjudicando su rol. Pero por otro lado, también se toman como una guía para mejorar el rol. Y aquí es donde el director de juego debe indicar cuál es el uso de los alineamientos según él. Al ser algo que depende de la perspectiva, es muy subjetivo y consta de muchas variables. Esto suele confundir a muchos, ya que no permite determinar cuál es la función de los alineamientos en el rol. Conocemos ya desde siempre, en el mundo de Calabozos y Dragones, que existen 9 alineamientos. Eso lo sabemos todos. Antiguamente, los alineamientos tenían una función como una disque mecánica, pero no lo eran. Ciertas clases requerían ser de un alineamiento específico, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Otros ejemplos que tenemos en el rol usando los alineamientos es Warhammer, el Fantasy Roleplay, que tiene como ley bien, neutral, malo y caos. En este universo tu personaje puede corromperse hasta ser caótico y perder la razón o su humanidad, dependiendo de los eventos que le ocurran, algo que se deja de usar en ediciones posteriores. Palladium usa este sistema que depende de las acciones y la intensidad de ellas, como una mentirita blanca o una maliciosa. Estos alineamientos están divididos en 3 categorías: bueno, egoísta y malo. Estos se subdividen en 8 alineamientos: de principios, escrupuloso, taoísta, sin principios, anarquista, aberrante, sinvergüenza y diabólico. En Star Wars, que fue hecho por Wizards of the Coast, solo usa el lado de la luz y el lado oscuro, y West End Games usa los llamados Force Points, que los hablamos en este video. Estos Force Points sirven para hacer hazañas increíbles, pero si usas estos puntos para hacer hazañas malignas, puedes caer en el lado oscuro y perder el control de tu personaje. Otro ejemplo que podríamos tener, hablando de mundos, es en Warhammer 40k. ¿Quién es bueno en ese universo? Los que realmente saben qué ocurre ahí saben de que nadie es bueno en ese lugar, nadie. Incluso el caos tiene forma física. Los Marines y los Eldar, etcétera, son sociedades que suprimen muchas de las cosas como las emociones, y esa falta de emociones, placeres y sentimientos es lo que da vida al caos, ya que el caos reflejado en este universo de Warhammer 40k es el exceso de esas cosas. En algunos casos todo se resume a la ley y el caos, siendo la ley como las razas civilizadas, entre comillas, y el caos como cualquier cosa que sea salvaje, entre comillas. Y este punto no lo veo muy lejos de la realidad. Una frase muy interesante del maestro Yoda de Star Wars es: muchas de las verdades a las que enfrentamos depende de nuestro punto de vista. Esa frase resume perfectamente de lo que son los alineamientos. Voy a contar una pequeña historia como ejemplo. Había una vez un pueblo que fue maldito por un brujo. Todos se transformaron en mutantes y después de años de sufrimiento lograron adaptarse a su nuevo estilo de vida. Tiempo después, un paladín llega al pueblo y al ver a estas criaturas cree que debe liberarlos de su sufrimiento y los elimina a todos. Ahora, desde el punto de vista del paladín, está cumpliendo su misión para liberar el mal, pero para los pueblerinos que ya estaban asentados, pues este paladín es el villano. Esto es algo que te puede
servir en tus partidas como director de juego, ya que estos eventos pueden influir en el juicio de los jugadores dependiendo de quién te lo cuente y cómo te lo cuenten. Otro ejemplo es con Arthas y la purga de la ciudad en Warcraft 3. Si te lo cuenta Arthas, te dirá que era necesario, que ha hecho lo correcto, pero si te lo cuenta Uther, te dirá que eso eran los inicios de la locura de Arthas. Por lo tanto, como te dije anteriormente, algo bueno para ti puede ser algo malo para alguien más. Veamos lo que dice la comunidad sobre los alineamientos. Nuestro queridísimo Chicherry Coke nos dice: el alineamiento es una categorización de un personaje, el cual nos indica si es bueno, malo, legal y caótico, que según él es que le gusta ayudar, que le gusta lastimar a otros, que sigue las reglas y que odia las reglas. Es una herramienta que ayuda a definir el rol y es una buena guía de cómo se debe comportar un personaje frente a diferentes situaciones. Considero que es útil cuando se está empezando en el mundo del rol, pero mientras uno obtiene más experiencia en el juego puede empezar a sentirse restringido por el alineamiento. Paulo Rivas nos cuenta: fueron un buen inicio, hoy en día hay mejores mecánicas. Todavía pueden servir como lore o guía, pero vamos, si los jugadores quieren hacer algo, lo van a hacer basándose en el alineamiento si les vacila hacerlo. Harold dice: el bien y el mal, el orden y el caos. Algunos hacemos el bien, pero el caos nos persigue, y otros hacemos el mal y el orden no les falta. Esos alineamientos nos definen nuestra moral, definen quiénes somos y en quién nos queremos convertir. Pero, más que nada, definir qué tipo de personaje somos y definen qué tanto pueden agradarle a un personaje al jugador, y a qué bando es el cual pertenece nuestro personaje y a cuál pertenecemos nosotros. Juan Bernal declara: el bien y el mal es un alineamiento de ideas que conforman un individuo en cuanto a su moral y ética se dice. Dentro de los parámetros del mal está aquello que da connotaciones negativas a un entorno. Lo negativo se remarca como lo que no aporta, mejora o mantiene o logra hacer avanzar algo. El bien sería lo opuesto. La ley sería como la misma ley jurídica, pero de manera natural en el ambiente del rol, por lo que la ley rige sobre el ambiente, como una serie de parámetros ordenados, y así se genera una ley de la cual, si se tiene conocimiento, puede usarse de diferentes maneras como la ley jurídica de la vida real. El caos vendrá siendo el desorden de los parámetros dependiendo de la ley. Puede oponerse indirectamente o directamente. Resumiendo, el mal y el bien son algo consciente, incluso antinatural, ya que la connotación del bien y el mal viene de un criterio. Por último, la ley y el caos es algo natural. Interesante y filosófico, mi querido Juan Bernal. Yo, a mi parecer, no estoy de acuerdo con ninguna de estas declaraciones. No considero que los alineamientos son rasgos de personalidad. Tampoco considero que definan nuestra moral y definen quiénes somos. Tampoco considero que son mecánicas, sobre todo actualmente, ya que en el pasado los alineamientos sí se usaban de alguna forma con algunas clases, como mencioné antes. Por ejemplo, el bardo, el barbarian y el ladrón no podían ser legales, solo podían ser caóticos. Pero hay una razón por cual estos alineamientos estaban restringidos para estas clases. También existían ataques en cual hacían más daño, como el castigo del paladín a seres malignos, en cual ahora se resume a los que son los demonios, los fiends. Por otro lado, también existían zonas y áreas especiales que salían en los manuales de campaña, y los DMs deberían preguntar siempre: ¿cuál es tu alineamiento? Si eres maligno, no puedes entrar en esta área porque esta área tiene una energía buena y no permite pasar a nadie que sea maligno, y cosas así. Y así funcionaba el alineamiento. Trabajaba con las mecánicas. Tenía una función con las reglas. No tenía nada que ver con la personalidad en ese tiempo. La personalidad la ponía simplemente el jugador. ¿Y por qué digo estas cosas? ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo con estas declaraciones? Obviamente, sin faltar de respeto a ninguna de las personas que amablemente han comentado en las publicaciones. Gary Gygax, en una entrevista, mencionó sobre el origen de los alineamientos según el original Calabozos y Dragones. En esa época existía algo llamado idioma de alineamiento. La explicación de Gygax podríamos relacionarlo, según mi criterio, con la religión. Por ejemplo, si eres alguien católico, tu idioma de alineamiento sería el latín, y si fueras judío, tu idioma de alineamiento sería el hebreo. Algo que compone la religión son sus conjuntos de ideas. Lo que ellos creen que es bueno,
para la humanidad, aunque muchos tal vez no estén de acuerdo. Y esto es lo interesante del verdadero origen de los alineamientos, que nunca tuvo que ver con la personalidad, tampoco fueron reglas o mecánicas, aunque sí apoyo la idea de ser guías. La conclusión que yo saco de lo que dijo Gygax en esa época es de que los alineamientos es lo que tu personaje cree. ¿Qué cree que está bien? ¿Qué cree que está mal? ¿Qué es el orden y qué es el caos? Sigue siendo algo subjetivo, pero todo está arraigado según las reglas del mundo en donde está. Obviamente sí, las creencias influyen en la personalidad de una persona, en la ética, en la moral, pero no la definen. Vamos con otro ejemplo. Tu personaje puede creer que el fuerte debe proteger al débil. Imagínate que eres de un escuadrón que lleva justicia y acaba con el mal. Un grupo es capturado y se niega a dar información de una banda criminal que están persiguiendo. Tu líder amenaza y golpea a uno de esos hombres para que hable, pero el pobre no sabe nada. Y el abuso continúa y continúa. El fuerte está atacando al débil en este caso. Tu moral y ética te pueden decir que eso está mal. Tu personaje se puede enfurecer, pero el abusón resulta ser tu líder de escuadrón, que ha jurado luchar contra las fuerzas del mal. ¿Qué harías? ¿Reaccionas o te quedas quieto? Las acciones son lo que definen la personalidad. Si te quedas quieto, eres obediente. Si proteges al abusado, eres alguien compasivo. Si sugieres tortura para que el abusado hable, eres cruel. Y en ese momento las personas tal vez van a creer que eres malo, pero solo estás haciendo tu trabajo. Es el mismo ejemplo del paladín. En lo que acabo de decir, digamos que no hiciste nada, que te acobardaste, pero te sientes frustrado y eso es parte de tu background. Ahora, ¿qué pasa si se repite lo mismo pero con tu grupo, con tu party? Un jugador abusa a golpes de un NPC. ¿Qué harías? ¿Reaccionas o te quedas quieto? Tu personalidad es la respuesta a lo que crees. Puedes creer que botar basura está mal, pero igual lo haces. Y ser hipócrita también es un tipo de personalidad, es una conducta. Por eso jamás debes decir, es que esto es lo que mi personaje haría porque soy caótico estúpido. Eso no existe. Un murder hobo se puede considerar a la vista de todos que es un caótico maligno, porque el personaje cree que puede hacer lo que sea sin tener consecuencias. Una ayudita que te puedo dar para crear a tu personaje es que cuando crees a tu personaje debes preguntarte ¿qué es lo que cree? Literalmente, como si estuviera en una religión. Y si ya pertenece a una, me refiero si es un clérigo o un paladín, pues busca en internet cuáles son sus dogmas, qué es lo que esta religión cree. Entonces tú puedes tomar esos pequeños fragmentos, esas pequeñas frases y palabras que conforman esa religión para darle personalidad y darle una creencia a tu personaje. Normalmente los clérigos y paladines, incluso también los druidas, están acorde con su alineamiento igual a su deidad. Pero más importante, creo yo, es que al inicio el director de juego debe crear las reglas de su mundo. En nuestra tierra ya sabemos lo que más o menos está bien y lo que está mal, qué es el caos y qué es el orden, gracias a la historia. Bueno, tal vez el director de juego no tenga tiempo para inventarse más de 5000 años de historia, pero tal vez en los próximos videos daré unos trucos sobre eso que he estado averiguando por ahí. Para terminar este tema, algo que recomiendo es no tomar tan literal esos charts de alineamiento de personajes de series o películas. No digo que no te diviertas, pero no los compares con un personaje de rol. Estos seres de ficción están ordenados por su comportamiento, algo que ya estoy convencido que no tiene nada que ver con los alineamientos. Además, tiene algo que se le llaman arco de personaje y es controlado por un escritor. En este caso, en los juegos de rol, el arco es difícil de manejar, sobre todo porque hay dos personas involucradas, el jugador y el director de juego. A veces el director de juego no implementa nada de tu trasfondo a la aventura, o los temas que el director de juego toca para que tu personaje crezca no son tomados por el jugador. Recuerden que esto no es un cuento, o un guión, o una novela, o una serie. Es un juego, pero las cosas que podemos rescatar de esta combinación de ideas entre el director de juego y el jugador sobre su trasfondo y lo que él cree ayudan a mejorar la experiencia del rol. Por eso hoy les pregunto a mis jugadores, ¿qué es lo que tu personaje cree? Pero es una pregunta un poco difícil de contestar, por eso primero debes establecer las bases de tu mundo.
o del mundo en donde vas a realizar la aventura. Algo adicional y que se suele malinterpretar, según mi opinión, son los alineamientos malignos. Confunden a villanos de novelas, series y películas con un personaje maligno. Creo que hay una diferencia bastante abismal entre un villano y un personaje maligno. En un juego de rol, el primero es el obstáculo a vencer y el otro es el héroe. Así que tengan mucho cuidado. Espero que te haya sido útil este vídeo. Dame tus comentarios sobre lo que piensas de los alineamientos y cómo los usas en tus partidas. También recuerda que puedes unirte al grupo de Facebook en la Posada del Aventurero y seguirme en Instagram como Job el Enterrador. Esta es mi sabiduría compartida. Recuerda en tomar decisiones que ayuden a tu equipo y te permitan progresar en la aventura. Mi nombre es Job y yo os bendigo.